Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Amarte Sano. En este video te voy a platicar lo que es el estilo de apego seguro, sus principales características y te voy a decir algunos tips por si no tienes apego seguro para que puedas convertirte en una persona que tiene apego seguro. Te invito a que te suscribas y le des like para que tengas las notificaciones para nuestros videos más actualizados. Tal y como te lo comenté en otro video, la teoría del apego la realizó un psicólogo que se llama John Bowlby y realizaron un experimento la psicóloga Mary Ainsworth que se llama The Strange Situation. Si quieres saber un poquito más sobre esta teoría, te voy a dejar un link de un video donde explico un poco más acerca de la teoría del apego y esta situación experimental de Mary Ainsworth. Pero bueno, recordemos que en la teoría del apego lo que observaron fueron 3 estilos de apego. Estilo seguro, que en este video de eso se va a tratar todo el video. Estilo ansioso y estilo evitativo. De manera general, lo que plantea la teoría del apego es que dependiendo de cómo fuimos tratados de niños, con nuestro padre, madre o con nuestro cuidador principal y si nuestras necesidades físicas y emocionales fueron satisfechas o no, es el tipo de vínculo seguro o inseguro que vamos a tener con nuestros cuidadores. Y en este sentido, dependiendo del estilo del vínculo que tengamos con nuestro cuidador, cuando estemos grandes y ya tengamos pareja, nos vamos a comportar de una manera muy similar con nuestra pareja. Empecemos entonces con la definición de apego seguro. El apego seguro se caracteriza por un estilo de apego en el que las personas se sienten cómodas de externar sus necesidades y creen que sus necesidades van a ser satisfechas. Como de niños sus necesidades fueron satisfechas, creen que con sus parejas cuando ellos pidan y externen lo que necesiten, sus parejas se los van a dar. Las personas con estilo de apego seguro tienden a tener relaciones más sólidas y tienen la confianza para explorar el mundo y no tener esa ansiedad y pueden ser más autónomos en sus relaciones interpersonales, ya sea de amigos o de pareja. Esto se debe a que tuvieron una relación muy sólida y cercana con sus figuras de cuidado y entonces podían explorar el mundo, pero sabían que sus cuidadores estaban ahí si algo ocurría o si algo necesitaban. Te voy a describir las principales características de alguien que tiene apego seguro. La primera es la autoconfianza. Las personas con apego seguro tienen una autoestima y una confianza en sí mismos muy sólida y muy estable. Se sienten merecedoras de amor y de atención y esto influye que puedan relacionarse y pedir cosas a sus parejas de una manera más orgánica y creer que sus parejas van a atender esas necesidades y de la misma manera son recíprocos con su pareja. La segunda característica es que tienen una comunicación muy abierta y asertiva. Las personas con apego seguro tienen esto que le llaman los psicólogos comunicación asertiva. Ser asertivo es decir lo que uno necesita sin ser violento y sin estar haciendo como estos reclamos. En ese sentido, comunican lo que están necesitando, aunque esto implique ponerse vulnerables. A pesar de que se sientan vulnerables, como de niños se sintieron en un espacio seguro, creen que pueden abrir su vulnerabilidad y pedir a la pareja lo que están necesitando, aunque eso implique que están mostrando sus emociones. En este sentido, comunican lo que necesitan y lo que quieren, lo ponen en la mesa como de negociación y entonces ya ven qué les responde su pareja. La tercera característica es que tienen tanto independencia como cercanía emocional. Pueden tener espacios en donde pueden estar solos y no tienen esta ansiedad de que su pareja los vaya a dejar. Pueden estar solos y disfrutar estar haciendo cosas con ellos mismos, pero también disfrutan y no les da miedo la cercanía emocional. Entonces tienen estas dos caras en donde pueden ser autónomos y después volver con la pareja y no tienen ningún conflicto ni este miedo al abandono que sí tienen los que tienen apego inseguro. Número 4. Tienen empatía y comprensión hacia su pareja. Las personas con apego seguro muestran empatía con su pareja y cuando su pareja tiene algún sufrimiento por algo que ellos hicieron o están sufriendo por alguna cuestión relacionada con la relación de pareja, pueden ser empáticos y tener una contención emocional hacia su pareja cercana en donde ven por la otra persona. Este tipo de empatía y comprensión fomenta que el vínculo en la pareja se vuelva más cercano y más sólido. Número 5.
tienen un manejo saludable de conflictos. Como todos sabemos, las parejas no pueden evitar tener discusiones o evitar tener diferencias de opinión. O sea, en una relación de pareja va a haber diferencias y lo que hace sano o no a una pareja es que aprendan a resolverlas de una manera adecuada. Las personas con apego seguro saben resolver los conflictos de una manera más asertiva y más cercana. Enfrentan los conflictos de una manera constructiva y no se alejan como pueden alejarse los evitativos. Tratan de buscar soluciones en lugar de evadir el problema. Muestran apoyo y cuidado hacia su pareja. Las personas con apego seguro están ahí para sus amigos y sus parejas cuando necesitan contención emocional. Esto no ocurre con las parejas evitativas. No sientes que no puedes contar con ellos. Con las parejas con estilo de apego seguro sí puedes contar. Están presentes y cuando ellos sienten que necesitas contención emocional, van a estar ahí para apoyarte y para escucharte. Tienen flexibilidad a los cambios en las relaciones. Estas personas tienden a ser flexibles y adaptables. Si hay algún cambio en la relación, no lo toman como que algo malo está pasando y la relación se va a terminar y voy a ser abandonado, sino que exploran, preguntan con curiosidad y si simplemente todo está bien, pueden adaptarse y ser flexibles con cambios que haya en la relación. Tienen sensación de seguridad. Las personas con este estilo se sienten seguras en sus relaciones, no tienen introyectado esto del miedo al abandono y se sienten muy seguros en sus relaciones. Confían en que su pareja y sus seres queridos van a estar ahí para apoyarlos y que la relación está a salvo y va a continuar. Recuerda que si tú no tienes un estilo de apego seguro, puedes transicionar para convertirte en una persona que tenga este estilo de apego. Esto lo mencionan unos investigadores en un libro que se llama Maneras de Amar, que te lo recomiendo muchísimo. En este libro mencionan que independientemente del estilo de apego que tengamos, lo que nos permite poco a poco ir transicionando a un estilo de apego seguro es empezar a validarte, validar tus necesidades y lo que tú necesitas pedirle a tu pareja y empezarlo a comunicar de una manera asertiva. El segundo tip que te doy para transicionar a un estilo de apego seguro es que aprendas a gestionar tus emociones y aprendas esto que le llamamos los psicólogos autorregulación. La autorregulación significa que cuando tú tengas sentimientos como de abandono, de inseguridad o que creas que algo malo está pasando en tu relación, trates de hacer una pausa y no comunicárselo de manera inmediata a tu pareja para que primero que nada veas cómo y por qué te estás sintiendo así. Y porque cuando hay emociones muy altas solemos comentarlas a manera de reclamo y de enojo. Y esto no es comunicación asertiva. Si tú aprendes a tomar este momento, a tomar este espacio en donde tus emociones se calmen un poco y tú entiendas qué cosa sí le tienes que pedir a tu pareja y qué cosa es tuya y tú la tienes que resolver, vas a empezar poco a poco a reaccionar de una manera distinta. Y esto va a hacer que tú tengas patrones de comportamiento diferentes y que te conviertas en una persona más asertiva. Recuerda que el estilo de apego seguro es algo a lo que sí puedes llegar. Pero antes que nada, tienes que validarte por qué no tienes este estilo de apego. Entender cómo se gestó y que estos miedos que tú sientes no es responsabilidad tuya, pero los puedes cambiar. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que tengas las notificaciones más actualizadas de nuestro canal. Si esta información le puede servir a uno de tus familiares o algún ser querido, compártesela y ponme algún comentario sobre cuál es tu estilo de apego y sobre cuál es el estilo de apego de tu pareja. Nos vemos en el próximo video con más temas de psicología.